Sergio tenía 28 años y llevaba demasiado tiempo sintiendo que Madrid lo devoraba. El ruido constante, las miradas rápidas en el metro, los comentarios disfrazados de broma en el trabajo, todo pesaba más de lo que estaba dispuesto a soportar. No era el tráfico, ni el humo, ni la velocidad de la ciudad lo que lo ahogaba, sino esa forma en que la gente parecía siempre tener una opinión sobre él. Eres demasiado intenso, te lo tomas todo demasiado a pecho, eres demasiado sensible. Demasiado, siempre demasiado. Cada palabra se le quedaba clavada como un eco, como si su forma de sentir fuera un error que todos veían menos él. La gota final había sido la traición de su pareja. Una relación que, durante meses, creyó sólida, se desplomó de la manera más fría, con una mirada cortante, con un silencio largo seguido de una confesión que no era tanto una explicación como una sentencia. Después, lo peor no fue la ruptura, sino el vacío. Los amigos que le quedaban, los que él pensaba que estarían allí, apenas reaccionaron. Contestaron con frases rápidas en el móvil, emojis, lugares comunes que no decían nada. Algunos directamente desaparecieron, otros cambiaron de tema cada vez que Sergio intentaba hablar de lo que sentía. Lo dejaron solo, rodeado de ruido pero sin una voz verdadera cerca. Por eso una mañana, sin planearlo demasiado, decidió marcharse. No quería explicaciones ni despedidas, no quería dar a nadie la oportunidad de cuestionar sus motivos. Metió lo imprescindible en una mochila, un par de mudas, una libreta, un libro pequeño, poco más. Cerró la puerta de su piso sin mirar atrás y compró un billete hacia el sur. El destino, el litoral andaluz. Allí, pensaba, el mar tendría otro ritmo, y las olas no le preguntarían por qué sentía demasiado. Necesitaba la soledad, el rumor del agua en lugar de las bromas pesadas, el horizonte abierto en lugar de las paredes estrechas de un bar lleno de gente que no escuchaba. El viaje en tren fue un tránsito extraño. Por la ventanilla, la ciudad se alejaba poco a poco, y cada kilómetro lo liberaba un poco más del peso acumulado. Al principio, la mente no dejaba de darle vueltas a las mismas frases: relájate, exageras, nadie quiere tanto drama. Pero conforme las calles de Madrid se iban transformando en campos y colinas, esas voces parecían diluirse. En su lugar apareció el miedo, un miedo nuevo, el de quedarse solo frente a sí mismo, sin excusas, sin distracciones. Sin embargo, ese mismo miedo tenía algo de promesa, como si al fin pudiera empezar de cero lejos de todos los que le habían juzgado. Al llegar al sur, el aire era distinto. Más salino, más libre, más afilado. Caminando por el paseo marítimo, sintió que cada bocanada le vaciaba de residuos invisibles que había acumulado en la ciudad. El mar rugía contra las rocas, indiferente y a la vez acogedor. Allí nadie lo conocía, nadie tenía un recuerdo de él que usar en su contra, nadie iba a recordarle que no encajaba. Por primera vez en meses, se permitió aflojar los hombros y respirar con calma. Aún así, dentro de él, la tensión seguía latiendo. No podía olvidar cómo lo habían dejado tirado, cómo su pareja lo había abandonado con una frialdad que todavía le erizaba la piel. No podía olvidar las carcajadas de algunos colegas cuando intentaba defenderse, ni las miradas de condescendencia, ni el silencio de quienes preferían no complicarse. Esa mezcla de traición y abandono era la razón verdadera por la que estaba allí, frente al océano, intentando convencerse de que huir tenía sentido. No era una excursión turística ni un viaje planeado, era una fuga desesperada, un corte radical con todo lo que lo estaba consumiendo en Madrid. Mientras caminaba cerca de los acantilados, con la mochila colgada del hombro, comprendió que no había marcha atrás. Esa decisión era suya y solo suya. No sabía cuánto tiempo pasaría en la costa, ni qué haría al día siguiente. Lo único que sabía era que no podía regresar a la vida de antes, a los mensajes vacíos, a las sonrisas falsas, a los consejos que en realidad eran cuchillas disfrazadas. Allí, en la orilla del mar, se prometió que aunque el miedo lo acompañara, prefería esa soledad auténtica antes que la compañía hueca de quienes lo habían condenado por sentir demasiado. El mar golpeaba con fuerza contra los acantilados, como si quisiera recordarle a Sergio que allí no había lugar seguro, que la belleza podía ser tan peligrosa como hipnótica. Había caminado durante horas por senderos de tierra estrechos, bordeando rocas afiladas que se hundían de golpe en el agua. El viento le despeinaba, arrastrando consigo un olor a sal que parecía querer penetrar hasta los huesos. Por momentos, la inmensidad del océano lo hacía sentir libre, como si nada de lo que había quedado en Madrid pudiera alcanzarlo allí. Pero aquella sensación se mezclaba con una inquietud nueva, con la certeza de que el aislamiento no era solo refugio, también podía convertirse en trampa. Fue en una curva del camino, junto a un tramo donde la roca estaba húmeda por las salpicaduras del oleaje, cuando todo ocurrió demasiado rápido. Un paso en falso, una suela que resbaló sobre la superficie resquebrajada, un movimiento brusco que no encontró equilibrio.
El dolor fue inmediato, seco, cortante. La torsión en el tobillo le arrancó un grito ahogado que se perdió en el viento. Intentó mantenerse en pie, pero la pierna no respondía como debía. Cada vez que apoyaba el peso, una punzada aguda lo obligaba a detenerse. El corazón se le aceleró, no tanto por la herida como por la súbita conciencia de dónde estaba, solo, en un terreno abrupto, sin nadie a la vista. El primer reflejo fue buscar el teléfono. Lo sacó con manos temblorosas, confiando en que al menos podría pedir ayuda. Pero la pantalla solo mostraba un icono vacío de cobertura, un símbolo cruel que confirmaba su aislamiento. Levantó el brazo, giró sobre sí mismo, trató de encontrar un punto donde apareciera alguna señal. Nada. Ni una barra, ni un susurro de conexión. Guardó el aparato con rabia, consciente de que en ese momento no era más que un reloj inútil. El dolor crecía. No era un simple escozor, sino un latido constante que parecía acompasarse con el rugido del mar. Sergio se dejó caer sobre una roca, jadeando, intentando controlar la respiración. La cabeza le daba vueltas, no por el golpe, sino por la idea cada vez más clara de que nadie sabía dónde estaba. Nadie lo esperaba. Nadie llamaría para preguntar por qué no había vuelto aún. El recuerdo de aquella indiferencia, amigos que no preguntaban, un ex que lo borró de un plumazo, conocidos que lo llamaban exagerado, se volvió más cruel en ese escenario salvaje. La soledad que había buscado de pronto mostraba su otra cara, podía devorarlo. Trató de ponerse en pie de nuevo, apoyándose en la roca con ambas manos. Dio un paso y el cuerpo se le dobló hacia un lado, incapaz de sostener el peso. Un fogonazo de dolor lo obligó a soltar un insulto en voz baja. Apretó los dientes, se obligó a intentarlo otra vez, pero el tobillo no cedía. No había sangre, al menos, pero la inflamación ya era visible bajo la tela de la zapatilla. El frío del viento, que antes parecía liberador, ahora se clavaba como un recordatorio del tiempo que corría en su contra. El sol comenzaba a inclinarse, las sombras se alargaban, y la idea de pasar la noche allí lo helaba más que la brisa salina. Sopló fuerte, como si alguien pudiera escucharlo. Solo el eco apagado del mar respondió. La ironía lo atravesó como una daga, había huido buscando silencio y ahora ese mismo silencio lo asfixiaba. Había querido escapar de las voces que lo juzgaban, de las miradas que lo reducían a el sensible, y sin embargo ahora hubiera dado cualquier cosa por oír una voz, aunque fuera la de un desconocido. Se inclinó hacia adelante, apoyando el rostro en las palmas, respirando con dificultad. La angustia no entraba de golpe, sino en oleadas, como la marea, primero duda, luego miedo, después la certeza brutal de que estaba atrapado. El horizonte parecía inmenso, pero en ese instante se volvió una prisión. Ni una figura humana, ni una barca cercana, solo el rugido incesante del agua. Sergio sacó aire lentamente y trató de pensar con lógica. Si permanecía sentado demasiado tiempo, el frío lo calaría, si intentaba caminar, el dolor podía dejarlo tirado en cualquier punto. La falta de opciones lo provocaba, lo empujaba a la desesperación. Un pensamiento oscuro se cruzó fugaz, ¿y si nadie me encuentra, y si me quedo aquí? Lo apartó enseguida, aunque la inquietud seguía clavada como una espina. El mar, indiferente, seguía rompiendo contra las rocas. Sergio miró su tobillo, hinchado y rojo, y después el camino estrecho que se extendía hacia adelante. Sentía que cualquier paso podía ser la diferencia entre resistir o rendirse. Y aún así, en medio de ese miedo creciente, algo en él se negó a ceder. Apoyó las manos en la roca, respiró hondo y se preparó para decidir, avanzar, aunque doliera, o quedarse, aunque eso significara aceptar la soledad absoluta. El suspense lo mantenía en vilo, como si el propio mar esperara su elección, dispuesto a tragárselo si dudaba demasiado. El dolor le mantenía anclado a la roca, la respiración entrecortada, la cabeza girando con pensamientos oscuros. El mar seguía rugiendo con su indiferencia, como si quisiera recordarle que allí nadie vendría, que estaba solo. Sergio había perdido la esperanza de escuchar otra voz que no fuera la de sus propios temores cuando, de pronto, un sonido distinto quebró la monotonía, el eco de cascos golpeando la tierra dura, un ritmo pausado que contrastaba con el estruendo del agua. Se incorporó con esfuerzo, aferrándose al borde del acantilado, sin saber si aquello era un espejismo provocado por la desesperación. Pero no lo era. A lo lejos, una silueta apareció, difusa al principio, más nítida después, un hombre montado a caballo que avanzaba con calma, como si conociera cada piedra de aquel terreno. El jinete detuvo al animal a unos metros, bajó con un gesto seguro y se acercó a Sergio sin prisa, pero con determinación. Tenía la ropa marcada por el sol y el viento, las manos curtidas, la mirada firme de quien estaba acostumbrado a trabajar con la tierra. ¿Estás bien?, preguntó, su voz grave, clara, sin rodeos.
Sergio apenas pudo responder me he torcido el tobillo, no puedo caminar. El hombre asintió, se agachó y palpó la zona con cuidado, evitando hacer daño. No está roto, pero no deberías moverte. Vamos a sacarte de aquí. Su nombre era Alejandro, y vivía en un rancho cercano, escondido entre colinas bajas y pinares que casi rozaban el mar. Ayudó a Sergio a incorporarse, lo sostuvo con firmeza y lo subió a su caballo con una naturalidad que no dejaba espacio a la duda. El trayecto hasta el rancho fue un trance extraño, el ritmo constante del animal, el sonido de la brisa marina mezclado con el de las pezuñas golpeando la arena húmeda, el contacto inevitable del cuerpo de Alejandro detrás del suyo sosteniéndolo para que no cayera. No hablaron mucho, no hacía falta. La presencia de aquel hombre transmitía una seguridad que Sergio no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El rancho apareció al doblar una curva del camino, una construcción sencilla, de madera y piedra, rodeada de establos y un pequeño huerto. No era un lugar lujoso, pero irradiaba solidez, como si allí el tiempo se midiera de otra manera. Alejandro desmontó primero, luego ayudó a Sergio a bajar. Lo condujo hasta un banco de madera bajo un porche y sin pedir permiso entró en la casa, regresando con una venda, un cubo de agua y una toalla. Limpió la zona inflamada con cuidado, aplicó el vendaje con precisión, sin perder la calma. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, como quien enuncia algo obvio. Sergio asintió, incapaz de rechazar la oferta. La cena fue sencilla, pan, queso, un guiso caliente. Comieron en silencio, hasta que Alejandro rompió la barrera con una frase inesperada: «Me llamo Alejandro. Vivo aquí desde hace años». No siempre fue así. Sergio lo miró, intrigado, y esperó. Alejandro continuó, sin teatralidad, como quien relata un hecho duro pero asumido. Contó cómo, al revelar a su familia que era gay, muchos le dieron la espalda, primero el silencio incómodo, después la distancia definitiva. Algunos amigos desaparecieron de un día para otro, otros le hablaron de una fase. Nadie quiso escuchar lo que él necesitaba de verdad. Así, tras varios intentos fallidos de encajar en una vida ajena, decidió dejarlo todo atrás y mudarse a la costa, donde el mar no exigía explicaciones. Sergio escuchaba en silencio, con la garganta apretada. No necesitaba añadir nada, cada palabra de Alejandro parecía tocar una herida abierta en él. El rechazo, las burlas, la soledad, todo estaba allí, reflejado en la voz tranquila de aquel hombre que había aprendido a resistir. Al principio dolía más de lo que puedo contar, confesó Alejandro. Crees que estás roto, que hay algo que corregir. Pero un día entiendes que no hace falta pedir permiso para ser quien eres. Ese día, aunque pierdas gente, recuperas el aire. Sergio bajó la mirada, conmovido, sintiendo que esas frases le pertenecían también. Nunca nadie se las había dicho así, tan claras, tan desnudas. El silencio posterior no fue incómodo. Era el tipo de pausa que pesa porque dice más que cualquier palabra. Sergio sintió que la tensión del tobillo seguía allí, pero el verdadero dolor estaba en otra parte, en esa certeza de haber vivido siempre midiendo cada gesto para no incomodar, para no ser demasiado. Alejandro le ofreció una manta y un vaso de agua. «Descansa», dijo. Sergio lo agradeció, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió juzgado ni observado, sino acompañado. Allí, en un rancho perdido frente al mar, con un desconocido que había perdido tanto y aún así se mantenía en pie, Sergio tuvo la sensación de haber encontrado algo que llevaba años buscando, un lugar donde, al menos por una noche, podía respirar sin máscaras. La noche había caído sobre el rancho, y el sonido del mar llegaba amortiguado por la distancia, como un recordatorio constante de que más allá del silencio íntimo de la casa, el mundo seguía rugiendo. Sergio permanecía sentado junto a la mesa de madera, envuelto en la manta que Alejandro le había dejado. El dolor en el tobillo persistía, pero lo que de verdad le mantenía despierto era otro tipo de punzada, más honda, la que nacía de recuerdos que había intentado enterrar sin éxito. Alejandro, frente a él, terminaba de recoger los restos de la cena. No hablaba mucho, pero su presencia tenía algo extraño, no exigía explicaciones, no llenaba el espacio con frases vacías, simplemente estaba allí, con una serenidad que resultaba provocadora para alguien acostumbrado a justificarse en cada gesto. Fue Sergio quien rompió el silencio. Su voz salió baja, casi como una confesión robada: «Me dejaron porque era demasiado. Demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado complicado». Su pareja lo había resumido con frialdad, y sus colegas lo habían repetido disfrazándolo de broma. Alejandro levantó la mirada, sin prisa, y dejó que las palabras se asentaran antes de responder. «¿Demasiado para quién?», preguntó con calma. Sergio no supo qué contestar al instante. Había vivido tanto tiempo creyendo que el problema estaba en el que la pregunta, simple y cortante, le desarmó. «Para todos», dijo al fin.
para los que se cansan de escucharme, para los que prefieren que no diga nada, para los que solo saben llamarlo drama. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos y habló con un tono firme, pero sin dureza. No es drama sentir. Es precisión. El que siente ve lo que otros ignoran. El que escucha sus emociones aprende antes dónde está el peligro, dónde está la mentira, dónde está la verdad. Eso no es una debilidad, es un compás. Algunos no lo soportan porque les obliga a mirarse en el espejo. Sergio tragó saliva, sintiendo como aquella idea se abría camino dentro de él. Nunca lo había escuchado de esa forma. Para todos, su sensibilidad había sido un peso, un defecto, un exceso. Nadie le había dicho que podía ser una herramienta. Poco a poco, las palabras empezaron a salir. Sergio habló de la traición de su pareja, de cómo un día la relación se rompió con un gesto frío, y de cómo, después, el silencio de los demás fue incluso más cruel. Contó las veces que en el trabajo había tenido que reírse de chistes que lo herían, solo para no ser el señalado. Confesó que se había convertido en experto en adelantarse al rechazo. Si intuía que alguien se cansaría de él, prefería apartarse antes, desaparecer sin esperar la bofetada. Alejandro lo escuchaba sin interrumpir, con los ojos fijos en él, como si cada palabra mereciera su lugar. Cuando Sergio terminó, exhausto de tanto hablar, Alejandro respondió sin adornos: no te rompe sentir. Lo que te rompe es creer que debes esconderlo. Y ese engaño es lo que han usado contra ti. Hubo un silencio denso, de esos que no pesan por incomodidad, sino porque obligan a enfrentarse a lo que acaba de ser dicho. Sergio sintió un nudo en la garganta, mezcla de dolor y alivio. Durante años había creído que debía pedir perdón por sus emociones, como si fueran un error de fábrica. Alejandro lo miraba con serenidad, como si quisiera asegurarse de que entendía. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensaba que si me mostraba tal como era, perdería todo. Y lo perdí. Familia, amigos, algunos me dejaron de hablar para siempre. Pero lo que me quedó fue más valioso, la libertad de no disfrazarme. Esa libertad no me la devuelve nadie. Sergio apartó la vista, luchando contra la emoción que le subía al rostro. No sé si yo podría, murmuró. Claro que puedes, respondió Alejandro sin dudar. El miedo se disfraza de prudencia, pero no te protege, solo te encierra. Las brasas de la chimenea chisporroteaban despacio, iluminando la estancia con un resplandor cálido que contrastaba con la crudeza de la conversación. Sergio sintió que algo dentro de él se movía, como una pieza que encajaba tras años desajustada. No era un golpe de euforia, sino una claridad extraña, la posibilidad de no tener que seguir viviendo como hasta ahora, escondido, disculpándose por cada gesto. Las palabras de Alejandro no eran consuelo vacío, sino un mapa. Y esa idea, pequeña pero poderosa, lo cambió todo. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que quizás no estaba roto, que quizás lo que llamaban exceso era en realidad la brújula que le había mantenido vivo. El tren de vuelta a Madrid avanzaba como si cruzara una frontera invisible. Afuera, el paisaje se transformaba poco a poco, los tonos abiertos del litoral se deshacían en llanuras interminables y, más tarde, en edificios que crecían de nuevo como muros de cemento. Sergio observaba todo con una calma inquietante. Antes, aquel retorno habría sido un castigo, un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que nunca logró encajar. Ahora, en cambio, llevaba consigo algo que no podía verse desde fuera, pero que lo sostenía por dentro, la certeza de que no necesitaba pedir permiso para existir. Las palabras de Alejandro resonaban en su memoria con la misma fuerza que el oleaje: la sensibilidad no te rompe, te orienta. Decide por lo que conviene, no por miedo. Cuando descendió en Atocha, el bullicio habitual lo envolvió de inmediato. Voces rápidas, móviles que no paraban de sonar, pasos apurados. El mismo caos de siempre, pero él no lo vivía igual. No era ruido que lo devoraba, sino un telón de fondo. Caminó por las calles con paso firme, sin bajar la mirada, sin esa necesidad antigua de encogerse para ocupar menos espacio. El primer encuentro llegó antes de lo esperado. Un conocido del trabajo lo saludó con un gesto burlón y lanzó una frase envuelta en ironía: tú siempre tan dramático, ¿no? Antes, esas palabras habrían clavado un aguijón en su pecho, habrían provocado silencio o una risa forzada. Esta vez no. Sergio sostuvo la mirada, sin agresividad, y respondió con calma: no es drama, es que escucho lo que siento. La frase cayó con un peso distinto, desarmando la broma. El otro sonrió nervioso y cambió de tema. Sergio entendió que la prueba había empezado y que, por primera vez, no había salido derrotado. Los días siguientes fueron una cadena de pequeños desafíos. En el trabajo, rechazó reírse de chistes que ridiculizaban a personas como él. En las reuniones, habló cuando antes callaba, sin disfrazar sus palabras para encajar en moldes ajenos.
No aceptó invitaciones disfrazadas de compromiso, esas salidas donde sabía que terminaría sintiéndose invisible. Cada gesto era un riesgo, porque podía perder aún más vínculos. Y los perdió. Algunas personas se alejaron, incapaces de tolerar a un Sergio que ya no se agachaba, que ya no suavizaba sus emociones para no incomodar. Pero esa distancia no lo aplastaba. Era una pérdida limpia, sin el peso de la culpa. Lo que quedaba era más sólido, aunque fuera menos numeroso, vínculos auténticos, sin necesidad de máscaras. Hubo noches de soledad, claro. Madrugadas en las que el recuerdo de la traición de su pareja y las risas de sus colegas regresaban como sombras. Pero en esas horas recordaba el rancho, el silencio sereno de Alejandro, la claridad de sus palabras. Cerraba los ojos y veía el mar golpeando contra las rocas, no como amenaza, sino como ritmo firme que lo sostenía. Esa memoria no era nostalgia, era brújula. Le recordaba que cada paso hacia adelante debía estar guiado por convicción, no por miedo. Una tarde, cruzando la plaza donde tantas veces había pasado de largo sintiéndose invisible, Sergio se detuvo. Miró el tráfico, las voces, las prisas. Todo seguía igual, pero él no. Ya no buscaba huecos para esconderse. El ruido no lo definía, lo atravesaba sin arrastrarlo. En su libreta, la misma que había llevado al sur, escribió con letra firme: ser sensible no me hace frágil, me hace preciso. Y quien lo confunda, se queda atrás. Guardó el cuaderno sin dramatismo, sabiendo que aquella frase no era solo un pensamiento, era un punto de partida. El pasado seguía allí, con sus heridas y sus pérdidas. Pero ahora esas cicatrices no eran cadenas, sino marcas de lo que había sobrevivido. Alejandro no estaba en la ciudad, no había contacto constante ni mensajes diarios. Y, sin embargo, su presencia permanecía como un ancla invisible, una certeza que no necesitaba confirmación. Sergio caminó por las calles de Madrid con una fuerza nueva, consciente de que la verdadera victoria no era cambiar la ciudad ni a quienes lo habían rechazado, sino haber dejado de pedir disculpas por ser quien era. Y esa, comprendió, era la forma más radical de empezar una vida nueva.